amigos del arte, viajeros incansables por los laberintos del tiempo y la creación, hoy nos adentraremos en los pasadizos ocultos del Museo del Prado, guiados por la maestría de Agustín Sánchez Vidal. Su obra, La vida secreta de los cuadros, un recorrido diferente por el Museo del Prado, nos invita a desvelar los mensajes cifrados, las conspiraciones silenciosas y las epopeyas silenciadas que laten bajo la superficie de lienzos y esculturas. No buscaremos los grandes éxitos de la pinacoteca, sino las historias que se entrelazan con la vida cotidiana, la política, la guerra y la cultura, revelando la profunda interconexión de España con el tapiz europeo. Prepárense para una travesía que rebasará los marcos de los cuadros, demostrando que el arte no es un mero adorno, sino un espejo de las complejidades humanas. Y mensajes ocultos, bendalas y espías. Nuestra aventura comienza con un eco del pasado, una cápsula del tiempo de 1923, hallada en el pedestal de la estatua de Carlos V y el furor en el Prado. Un sobre con la frase desde el infierno de unos porteros que denunciaban sus precarias vidas. Un inofensivo misterio, pero que nos enseña que el museo es un cofre de secretos. La verdadera trama de este capítulo se teje en torno a otro elemento aparentemente trivial, la bendala cilíndrica que Felipe II sostiene en su estatua del claustro de los Jerónimos, obra de los Leoni, y en retratos como el de Antonio Moro. Este objeto, más allá de un bastón de mando, es un vestigio de antiguas técnicas criptográficas, el simbolon y las quítale griegas, empleadas para cifrar mensajes en el campo de batalla, símbolo de mando supremo. Pero antes de sumergirnos en la criptografía, la historia nos lleva al matrimonio político de Felipe II con María Tudor. El retrato que Antonio Moro le dedicó en 1554, exhibido en el Prado, es una mina de símbolos desde la rosa roja de su dinastía hasta un relicario que afirmaba su fe católica, la vida trágica de María, su infructuoso deseo de un heredero y la persecución de protestantes que le valió el sobrenombre de Bloody Mary revelan las tensiones religiosas y políticas de la época. La política matrimonial de los reyes católicos y Carlos V había buscado aislar a Francia, pero las complejas relaciones anglo-españolas desembocaron en una era de espionaje. Aquí entra en escena Bernardino de Mendoza, embajador español en Londres y París, una figura que fusionaba diplomacia y espionaje puro y duro. Sus planes para liberar a María Estuardo y sus intrigas para la Armada Invencible lo convierten en el arquetipo del agente secreto, personaje que inspiraría incluso a Hollywood en películas como El Halcón del Mar. Este su mundo de cloacas estatales, invisible en los alardes del poder, era el cimiento del imperio de Felipe II. El monarca, apodado el Rey Papelero, tejió una vasta red de informantes y correos que se extendía por 4 continentes, para lo cual la criptografía se volvió esencial. La rotura de su código indescifrable por el matemático francés François Viette en 1589 demostró la vulnerabilidad de estos sistemas. España arrasaba ingentes sumas en esta tela de araña alimentada por el oro americano, mucho más que otras potencias. En este engranaje, la familia Taxis jugó un papel crucial, como fundadores de la compañía de correos más grande de su tiempo, monopolizando las comunicaciones durante siglos. Su eficiencia fue clave para el imperio. Sin embargo, su red también se prestaba al espionaje. Juan de Tasis y Acuña, primer conde de Villamediana, fue un militar y diplomático que brilló como agente especial. Pero la historia nos lleva a su hijo, Juan de Tasis y Peralta, el segundo conde de Villamediana. Su vida pendenciera, sus versos mordaces, sus desafíos al rey Felipe IV y sus amores prohibidos con la mismísima reina Isabel de Borbón culminaron en un misterioso asesinato en 1622, inmortalizado por Manuel Castellano en el cuadro Muerte del conde de Villamediana. Un secreto a voces, cantado por Góngora, que revela cómo los placeres y los peligros se entrelazaban en la corte, demostrando que detrás de los nombres ilustres, las vidas secretas de los cuadros nos hablan de amores, traiciones y el lado oscuro del poder. 2. Agente naranja. Abandonando los secretos de alcoba y espionaje, nos adentramos en un terreno aparentemente más inocente del bodegón. Sin embargo, en la vida secreta de estas composiciones se esconde la historia de una globalización temprana de batallas económicas y culturales. El bodegón con tacha de plata, Coparro Emery Ostras 1632 de William Plaest, Eda, una obra de sobria maestría cromática, revela un lujo discreto pero contundente. El diminuto cucurucho de pimienta, insignificante a primera vista, nos transporta a las Islas Molucas
epicentro de feroces guerras coloniales y la cuna de la compañía holandesa de las Indias Orientales, motor del capitalismo moderno. La pimienta, un producto de lujo que movilizaba flotas y ejércitos, es un ejemplo de cómo los objetos cotidianos pueden ser compendios de geografía e historia. El arenque, un alimento humilde, se convierte en otro símbolo nacional en los Países Bajos. Su consumo masivo, impulsado por un innovador método de conservación, fue vital para la economía y la resistencia holandesa. El asedio de Leiden 1573-1574, donde los habitantes resistieron gracias a este pescado, lo elevó a emblema de la lucha antiespañola. Pero la estrella del capítulo es la naranja. Su origen, desde las estribaciones del Himalaya hasta su llegada a Europa a través de los árabes y su aclimatación en el Mediterráneo, es un viaje de siglos. El bodegón con jarra de cerveza y naranja 1633 de Jarret Willems Eda en el Prado, o incluso el posible rábano / zanahoria en el almuerzo de Velázquez, nos invitan a reflexionar sobre la evolución de este fruto. El nombre naranja se popularizó gracias a la ciudad comercial de Orange y, crucialmente, se convirtió en símbolo de la resistencia holandesa tras el ascenso de Guillermo y de Nassau, príncipe de Orange. Los cultivadores neerlandeses, en un acto de identidad nacional, promovieron la zanahoria naranja en homenaje a su líder, cuando la raíz de esta hortaliza era originalmente blanca, morada o amarilla. La zanahoria, transformada en ícono, nos lleva a relatos fascinantes o desde su supuesto papel en la guerra de Troya para los soldados del caballo hasta la propaganda británica en la Segunda Guerra Mundial, que atribuyó a su consumo la mejora de la visión de los pilotos de la RAF para ocultar la ventaja del radar. Bugs Bunny, el conejo más famoso, inmortalizó la zanahoria como un cliché, un guiño o una escena de Sucedió una noche. La publicidad, de la mano de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, aprovechó los deseos inconscientes de las masas. Este injerto entre psicoanálisis y cadena de montaje no solo convenció a las mujeres de fumar antorchas por la libertad o a los americanos de desayunar con bacon, sino que también elevó el zumo de naranja a un producto de consumo masivo, expandiendo su simbolismo. Finalmente, el color naranja, asociado a la visibilidad y la alerta chalecos salvavidas, cajas negras, el color butano, adquiere su connotación más siniestra con el agente naranja. Este herbicida, contaminado con la dioxina TCDD, una de las sustancias más tóxicas conocidas, fue empleado por ER en Vietnam para defoliar la selva y destruir cultivos, dejando una estela devastadora de malformaciones y contaminación. Así, un color que simbolizó la resistencia holandesa se transformó, en otro contexto, en el brutal rostro de la guerra química, demostrando cómo la historia y el simbolismo pueden adoptar giros inesperados y a menudo trágicos, desde las especias exóticas hasta las armas de destrucción masiva. 3. Daltonismos culturales. La percepción del color, lejos de ser un fenómeno puramente óptico, es un espejo de la cultura, la historia y la política. Nuestro ojo distingue millones de matices, pero el lenguaje se limita a un puñado de ellos, con el blanco y el negro como pilares conceptuales. La historia nos muestra que algunos colores fueron cuestión de estado, como el púrpura imperial, un tinte carísimo reservado a los más altos dignatarios romanos, o el rojo y azul que polarizan identidades y conflictos desde la guerra civil española hasta el ajedrez geopolítico contemporáneo. Pero es el azul el color que nos depara la historia más sorprendente. Impensable hoy, este cromatismo era prácticamente inexistente en la Grecia y Roma antiguas. Homero se refería al mar como vino oscuro y al cielo como bronce. Investigaciones recientes sugieren una ceguera al azul en lenguajes antiguos, posiblemente debido a la exposición solar que amarilleaba el cristalino, haciendo que el azul se confundiera con el verde. Además, en la naturaleza el azul escasea. No fue hasta el siglo IX que el azul comenzó a adquirir prestigio, asociado a lo celestial, a la realeza sangre azul y sobre todo a la Virgen María. Su figura, envuelta en mantos de un azul profundo, se convirtió en un símbolo de pureza. La revolución del índigo, traído de la India por Vasco de Gama en el siglo XV, democratizó el azul, llevándolo de los ropajes nobles a los bluejeans. Paradójicamente, el azul más preciado en la pintura, el azul ultramar, provenía del lapislázuli de Afganistán, un mineral tan caro que valía 4 veces más que el oro, y su uso se especificaba en contratos. Obras como la Anunciación de Fra Angelico en el Prado, con el azul intenso de la Virgen y el oro del Arcángel Gabriel,
son testamento de su valor. La historia del azul, sin embargo, también tiene su lado oscuro. La aparición de pigmentos sintéticos como el azul de Prusia en el siglo XVIII abarató su producción, democratizando el color para artistas como Van Gogh o Picasso. Pero una reacción accidental de este pigmento dio origen al cianuro, un veneno letal empleado por los nazis en sus cámaras de gas, dejando un rastro azul indeleble en los ladrillos de Auschwitz. Es en este contexto de simbolismo, historia y trauma que se diseña la bandera de la Unión Europea. Paul Michel Gabriel Levy, un judío converso al catolicismo y directivo del Consejo de Europa, impulsó la creación de una enseña unificadora. La bandera, con sus 12 estrellas doradas sobre un fondo azul homologado, hoy como reflex bleu, fue concebida como un símbolo de armonía. Sin embargo, en 1987, el diseñador Arseneid reveló que su inspiración provenía de la Inmaculada Concepción, específicamente de la Medalla Milagrosa de la Rue du Bac en París y del Apocalipsis, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Esta revelación, ocultada por las connotaciones católicas, fue vista por figuras como Margaret Thatcher como una conspiración católica. España, un bastión de la Inmaculada Concepción, como atestiguan las numerosas obras en el Prado Murillo, Zurbarán, se entrelaza con esta simbología. La batalla de Empel 1585, donde la infantería española venció a los holandeses gracias a una imagen de la Inmaculada, la elevó a patrona del arma, mostrando cómo los símbolos religiosos pueden convertirse en armas de combate. Finalmente, este capítulo aborda la gestación de la España negra, la confrontación entre la reforma protestante iconoclasta y la contrarreforma católica visual exacerbó una polarización cultural y lingüística. El término blanc, origen común de blanco en el sur y black en el norte, es un ejemplo de esta escisión, la revalorización de lo oscuro en el arte Caravaggio, Velázquez, Boya Culmino en la España negra de Darío de Regoyos y Gutiérrez Solana, una visión pesimista que fusionada con la leyenda negra ha sido asimilada por los propios españoles. Obras como La pradera de San Isidro y La romería de San Isidro de Goya ilustran este sombrío viaje. La apuesta de Felipe II por el Bosco, un pintor flamenco que pintaba al hombre tal cual es por dentro, y el duelismo arquitectónico del Escorial gótico nórdico y clasicismo italiano son ejemplos de la compleja herencia que el Prado, como pintura de la variedad del mundo, se encarga de desentrañar, demostrando que la historia no es un relato monolítico, sino un tejido de cicatrices y luces, colores y sombras. 4. Cicatrices de Babel, la Torre de Babel, un mito ancestral de confusión y diversidad lingüística, resuena con sorprendente vigencia en la modernidad. Paul Auster, en Ciudad de Cristal, lo actualiza en Los rascacielos de Nueva York, donde un detective persigue a un hombre que escribe con sus pasos la frase Torre de Babel en las calles de Manhattan. Este relato bíblico, conciso y enigmático, apenas atrajo la atención hasta el siglo XII, cuando el rabino Benjamín de Tudela, influido por Heródoto, creyó ver la torre en un minarete de Samarra, popularizando la imagen de la rampa helicoidal. Pero la visión de Babel que se grabó en el imaginario colectivo fue la de Pieter Bruegel el Viejo. Sus dos versiones, la Gran Torre Viena y la pequeña Torre Rotterdam, revolucionaron la iconografía del mito. La Gran Torre de 1563, con su monumentalidad abrumadora y su inspiración en el Coliseo romano, no sólo ilustraba el pasaje bíblico, sino que también contenía un mensaje oculto, un guiño antipapista. Para Lutero, Roma y la construcción de San Pedro eran una nueva Babel corrupta. Así, la Torre de Bruegel se convirtió en un alegato a favor de la diversidad frente al centralismo católico, un símbolo del fracaso de la unidad y el origen de la fragmentación de lenguas y naciones que se avenía con la reivindicación protestante de las lenguas vernáculas. Sorprendentemente, a pesar de su enorme éxito en la pintura flamenca del siglo XVI y XVII, no encontramos grandes representaciones de la Torre de Babel de artistas hispanos en las salas públicas del Prado. Esta significativa ausencia ha intrigado a observadores como Juan Benet, porque España, una nación con una rica historia de diversidad lingüística, escuela de traductores de Toledo y una expansión hacia un nuevo mundo de múltiples lenguas, evitó este tema. La explicación radica en sus connotaciones protestantes. Sin embargo, el mito de Babel no estuvo ausente de la cultura española. Se manifestó en el corazón del imperio de Felipe II la Biblioteca del Escorial. Allí, las bóvedas pintadas por Pellegrino Tibaldi, bajo la dirección de Fray José de Sigüenza y Benito Arias Montano,
incluyen una franja dedicada a la Torre de Babel y otra a la Escuela de Daniel, simbolizando la confusión de las lenguas y la aspiración a la unidad. El Escorial, este manifiesto en piedra de Felipe II, buscaba suturar la brecha entre el norte protestante y el sur católico de Europa, actuando como un templo de Salomón que integrara las diversas tribus de su imperio. La Torre de Babel en el Escorial no era un hecho aislado. Autores como Calderón de la Barca la abordaron en autos sacramentales como la Torre de Babilonia, presentándola como epítome de la ambición y la tiranía, un ámbito mítico familiar para el público español. En el siglo XIX, Babel resurgió con las exposiciones universales y la construcción de rascacielos como la Torre Eiffel. El cine, con Metrópolis de Fritz Lang, y la literatura, con Jorge Luis Borges y Umberto Eco, también lo revitalizaron. La paradoja de que los seres humanos, con un cerebro idéntico, produzcan miles de lenguas y que los bebés pierdan su capacidad de emitir todos los sonidos al aprender su lengua materna, nos remite al síndrome de Babel. La búsqueda de una lengua universal persiste, pero el mito también nos enseña que el lenguaje es la epidermis de la conciencia humana. Babel fue el último punto de encuentro unitario de la humanidad. Su caída y la confusión de lenguas llevaron a la fragmentación, a la aparición de relatos excluyentes, pero las cicatrices de Babel también pueden interpretarse de manera positiva. El Parlamento Europeo en Estrasburgo, cuya sede evoca la torre en construcción con el lema Muchas lenguas, una sola voz, celebra la diversidad cultural, como se ve en el trofeo de los premios Lux de cine, una espiral babélica de celuloide. Así el Prado, con su colección diversa, y las narrativas que se entrelazan en sus obras, nos invitan a conciliar los residuos tóxicos de la historia desde el azul ultramar hasta el agente naranja, a tender puentes entre la Inmaculada Concepción y Babel, entre el catolicismo meridional y el protestantismo septentrional, en una eterna búsqueda de luz y entendimiento en la variedad del mundo. Bufones, titiriteros y gentes de placer, este capítulo nos introduce en el lado más íntimo y humanitario de la corte de los Austrias, a través de las gentes de placer o bufones, enanos, locos y negros. El archivero José Moreno Villa, quien durante la Guerra Civil Española, mientras los bombardeos sacudían Madrid, salvaguardaba no sólo documentos, sino también la memoria de estos personajes, nos sirve de guía. Sus investigaciones en locos, enanos, negros y niños palaciegos revelaron la vida de 123 figuras, sin las cuales la corte de los Austrias y los retratos de Velázquez serían incomprensibles. La manzana del escarnio que sostiene el bufón en El Príncipe Baltasar Carlos con un enano Boston, según el poeta León Felipe, simboliza el sufrimiento del pueblo español. Pero es en el Prado donde Velázquez eleva a figuras como Francisco Lezcano, el niño de Vallecas, a una dignidad inusitada. Estos hombres de placer no eran meros criados, sino compañeros del rey, testigos de su vida privada y pública. Disfrutaban de privilegios, buenas raciones y una libertad que desafiaba la rígida etiqueta borgoñona impuesta en la corte. Eran, a menudo, los únicos que podían decir la verdad al monarca, actuando como correos e incluso espías, pues su ubicuidad y acceso a información confidencial los convertían en figuras influyentes. Históricamente, los fenómenos enanos, mujeres barbudas, monstruos pasaron de ser objetos de infanticidio en Grecia a curiosidades exhibidas en circos. En la Edad Media se les veía como manifestación de la diversidad divina. En la corte de Felipe IV, donde Velázquez retrató a una docena de los 45 hombres de placer existentes, su trato era diferente. Pinturas como La mujer barbuda de Rivera o La monstrua de Carreño de Mianda documentan estas singularidades. Los negros, a menudo esclavos, también formaban parte de este grupo Juan de Pareja. Esclavo y aprendiz de Velázquez, es un ejemplo de su capacidad artística. La política de Carlos III, paradójicamente, los favoreció mientras fomentaba el tráfico de esclavos en América. Velázquez, con su maestría técnica y su profunda empatía, elevó los retratos de estos personajes a una dimensión superior, evitó la idealización o vulgarización, camuflando sus defectos físicos y resaltando sus personalidades. En las Meninas, Maribárbola y Nicolasito Pertusato, los enanos, ocupan un lugar destacado, sirviendo de contrapunto a la delicada belleza de la infanta, demostrando la complejidad y la verdad humana que Velázquez buscaba en el arte. La historia del bufón, el primo Diego de Acedo, con su mirada triste y retadora, y la trágica anécdota de su supuesta implicación en un asesinato,
nos recuerda la precariedad de sus vidas a pesar de su cercanía al poder. Con la llegada de los Borbones, la figura de los hombres de placer en la corte declinó drásticamente. Fueron despedidos y obligados a regresar a la miseria o a los circuitos feriales. Boya, en cómicos ambulantes, los retrataría en sus nuevas circunstancias. La Revolución Francesa dio el golpe de gracia a estas costumbres cortesanas. Invirtiendo los roles ahora, eran los monarcas caídos quienes se convertían en espectáculo, como en el Museo de Cera de Madame Tussaud. Las obras de arte, antes recluidas en palacios, pasaron a ser patrimonio público. Así, el arte, y en particular los pinceles de Velázquez, allanaron el camino para que estas figuras, antes objeto de diversión, alcanzaran el estatus y la dignidad que les correspondía. Vi siglos de oro. La sala 12 del Prado, dominada por las meninas y los retratos ecuestres de la familia de Felipe IV, es el epicentro de este capítulo. Nuestro enfoque se posa en el retrato de Felipe 4623 de Velázquez, donde un joven monarca luce como único atributo de poder el minúsculo toisón de oro. Este objeto es mucho más que un adorno, es el hilo conductor de una compleja historia que vincula del origen cósmico del oro con la legitimidad dinástica y el estatus del arte. El oro, forjado en la explosión de supernovas hace eones, llegó a la Tierra como un regalo estelar. Su escasez y sus cualidades durabilidad, inalterabilidad lo convirtieron en símbolo de lo divino y lo eterno, y en el metal noble por excelencia, capaz de dar nombre a las edades de oro. Tiziano, con su Danae recibiendo la lluvia de oro, ya ilustraba la conexión del metal con los dioses, una lección que Velázquez incorporaría. Pero el mito que verdaderamente cobra vida en esta sala es el del rey Midas, su historia, de la capacidad de convertir todo en oro, a la maldición que esto conllevaba, y la subsiguiente petición a Dionisos para ser liberado, culmina en el juicio musical entre Pan y Apolo, donde la ignorancia de Midas le valió unas orejas de burro. Este episodio, Apolo vencedor de Pan o juicio de Midas, se reproduce veladamente en un cuadro de la pared del fondo de las Meninas. Velázquez, al incluirlo, no sólo hacía un alarde intelectual, sino que reivindicaba la pintura como un arte noble, a la altura de la música de Apolo, y no un mero oficio manual, como la flauta de Pan. La inclusión de Minerva y Aracne refuerza esta dicotomía entre arte y artesanía. Así, el toisón de oro y el mito de Midas se convierten en el fundamento del ambicioso proyecto de Velázquez para dignificar su profesión, culminando con la concesión de la Cruz de Santiago por Felipe IV. La historia del toisón se remonta a Felipe el Bueno de Borgoña, quien fundó la orden en 1430, en parte para afirmar su soberanía frente a Francia. El vellocino de oro, símbolo de legitimidad y riqueza, se ligaba a la exaltación de la lana Brujas, capital mundial del textil y las expediciones marítimas portuguesas. Con los Habsburgo, el toisón de oro se adaptó al nuevo contexto hispano. Carlos V, para arraigar el mito, desplazó a Jasón como héroe y lo sustituyó por Hércules, el legendario primer rey de Hispania, reforzando la imagen imperial. Tiziano, clave en esta recontextualización, logró fusionar la herencia borgoñona con el renacimiento italiano, consolidando el toisón como emblema central del poder. Los retratos de aparato sin aparato de Felipe II, donde solo el toisón de oro adornaba al hombre más poderoso del mundo, son el epítome de esta sobriedad. Con el paso del tiempo, la contención se perdió. El retrato de Carlos II por Carreño de Miranda, con su profusión de cortinajes y muebles suntuosos, ya evidenciaba una retórica inflada. La apoteosis de la monarquía española o alegoría del toisón de oro de Luca Giordano en el Casón del Buen Retiro, una explosión barroca de dioses y signos zodiacales, ensalzaba la monarquía española. Pero esta grandilocuencia ocultaba la realidad de un imperio en declive y la esterilidad del rey. Aún así, el toisón de oro, símbolo de una legitimidad inquebrantable, perviviría a través de la dinastía Borbón, demostrando la duradera capacidad de este pequeño colgante para narrar los siglos de oro y sus ocasos, la continuidad del poder a través de los siglos. 7. Una pica en Flandes. El capítulo final nos lleva a la sala de la rendición de Breda o las lanzas, de Velázquez, una obra que trasciende la mera crónica histórica para convertirse en una profunda reflexión sobre la guerra, el honor y el sacrificio. La dramatización del monólogo soldado por Daniel Ortiz en el propio museo, que daba voz a los combatientes anónimos, revela cómo el arte puede dar testimonio de la experiencia humana más allá de los generales y las banderas. Velázquez pintó este lienzo en 1635
10 años después de la toma de Breda, inspirándose en la obra teatral El sitio de Breda de Calderón de la Barca. Esta interacción entre pintura y drama ya nos advierte que no estamos ante una mera representación de hechos, sino ante una cuidada construcción narrativa. El pintor sevillano, en contraste con otras obras del Salón de Reinos como Rendición de Juliers de Giuseppe Leonardo o la recuperación de Bahía de todos los santos de Maíno, evita la retórica barroca. Su genio reside en la sutilidad de su mensaje propagandístico, la magnanimidad de Ambrosio Spínola al aceptar la llave de la ciudad de Justino de Nassau, desmontando de su caballo y casi impidiendo que el vencido se arrodille. Este gesto, central en la composición, subraya la cortesía y el respeto mutuo entre caballeros incluso en la derrota. Las lanzas es un hito en la pintura de historia, fruto de un laborioso proceso creativo evidenciado en las correcciones de las lanzas y la figura de Spínola y una naturalidad aparente que oculta un profundo virtuosismo técnico. La amistad de Velázquez con Rubens, su familiaridad con la pintura flamenca y su viaje a Italia con el propio Spínola enriquecieron su visión. La atmósfera de la llanura de Breda, con el humo de los incendios y la perspectiva aérea, aleja la obra de un mero decorado teatral. El asedio de Breda, enmarcado en la guerra de los 80 años 1568-1648, fue una de las últimas grandes victorias de España y tuvo un impacto propagandístico inmenso. La crónica de Armand Hugo, capellán de Spínola, detalló las generosas condiciones de la rendición. Calderón de la Barca, al escribir su obra, se basó en estos relatos, humanizando a los contendientes y evocando referentes tan españoles como la defensa numantina o Don Quijote. Así, el arte y la literatura se aliaron para construir un relato de fuerza militar reforzada por superioridad moral, un intento de contrarrestar la eficaz propaganda protestante. Sin embargo, la historia real fue más compleja. Breda fue recuperada por los holandeses solo 2 años después de que Velázquez terminara el cuadro. El Salón de Reinos del Buen Retiro, el palacio construido para exaltar a Felipe IV y a su valido Olivares con estas victorias, acabó siendo un monumento a las fisuras del imperio. La Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia 1648 consagrarían la independencia holandesa y marcarían el declive español. Las miserias y desgracias de la Guerra de Jaquescayo, contemporáneas a las lanzas, ofrecen un contrapunto brutal a la glorificación del conflicto, mostrando la devastación y crueldad sufridas por la población civil. Incluso Velázquez, en su Marte, retrata a un dios de la guerra melancólico y agotado. El Prado y sus obras nos invitan a revisar los tópicos históricos. La supuesta furia española en Flandes ha sido desmentida por estudios genéticos y la misma palabra flamenco tiene un origen etimológico complejo que vincula a los naturales de Flandes con el cante andaluz. Desde la película belga La Kermés heroica 1935, que mostraba a los españoles como amables invasores, hasta Y viva España. 1972, el pasodoble belga que se convirtió en himno popular español. Las culturas se entrelazan y reinterpretan. Incluso Rosalía, con su álbum El mal querer, se inspira en una novela occitana medieval titulada Flamenca, cerrando un círculo de influencias europeas. La futura ampliación del Prado con la recuperación del Salón de Reinos, proyecto de Norman Foster y Carlos Rubio, busca restaurar los vínculos entre el museo, el retiro y la ciudad, honrando un palacio que fue un museo antes de la palabra. Si este nuevo espacio reconstruye las pinturas originales del Salón de Reinos, las lanzas de Velázquez volverá a ser protagonista, porque al final, la verdadera pica en Flandes, el logro más arduo la puso el arte, capaz de reinterpretar y dar sentido a las complejidades del pasado en una Europa que, a pesar de sus cicatrices, celebra su diversidad. El Prado, en su vasta colección, custodia las claves para comprender este camino español, sus luces y sus sombras, sus invenciones y sus legados, en un diálogo perpetuo con el mundo.